aclaraciones y tal vez me odien. La historia será después de que Spider-Man regrese de salvar a MJ, o sea ya varios meses, por lo cual Peter no estará en su mejor momento, pero el lado bueno es que se lleva bien con los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Antes de que me funen lo sé, Cebulls es un hijo de puta, pero esta es la línea temporal en la que Steve aún está en el equipo y créanme, que tuve que volver a leer varios cómics desde ayer y antier y ojalá espero no haber reprobado mi examen de ayer. Los clones serán como una gran ayuda para que Peter vuelva a no sentirse tan vacío y muy mal, al igual que ayudarán a algunas personajes femeninas. Por cierto, estoy tomando la etapa del pendejo de Wells porque Peter y varios de los arácnidos no estaban en su mejor momento, por lo que voy a intentar cambiar y mejorar eso con la ayuda de los clones. Como un pequeño spoiler, Cindy y Natasha también serán unas de las que utilizaron su sangre, ya que igual que con Peter ellas no estaba en su mejor momento, ya que Cindy estaba con el caos de ayudar a los arácnidos y Natasha ya saben el lavado de cerebro. Si preguntan por Ben, que en ese tiempo estaba por volverse de nuevo un villano, pues aquí digamos que Kaine se adelantó y lo arregló como un buen hermano lo haría, a putazos. Los X-Men aún tendrán Krakoa, pero digamos que Mr. Sinister, al igual que otros mutantes, no causarán su total destrucción, al igual que Orochis, ya que obligue a un pendejo, Deadpool, a hacer algunas cosas. Natasha está aún en los Vengadores y aún no se une a un simbionte, pero trata de pelear por su trauma. Jessica Drew no está en los Vengadores, pero ayuda a proteger New York, al igual que no pasará todo aquel dilema en el que todos olvidaron a Harry, por lo cual ella es madre soltera y heroína. Cabe decir que buscó ayuda de Peter, por lo cual este ayudó y ahora la tía May cuida de Harry cuando puede. Los Vengadores no tienen su base celestial y además de Natasha que intenta pelear contra el trauma, quienes conforman a los Vengadores son Capitana Marvel, Iron Man, Capitán América, Sam Wilson, Steve Rogers, Thor, She-Hulk, Black Panther, Bruja Escarlata y Visión. Sí, ya lo sé, dos caps, pero créanme, estuve releyendo cómics cuanto pude y estoy tan sobrecargado que me siento perdido. También los Vengadores tendrán su base, la Torre Stark, aunque en ese tiempo ya no le tenían, la tendrán por lo de los clones y que solo la usan pocas veces. Obviamente tienen su base en Ciudad Imposible. Para ya casi terminar, la tía May sabe la identidad de Peter. Osborne no será un dolor de huevos, Steve estará pues porque odia a Hydra y peleó contra ellos, no hay mucho que explicar, y Cebulls ojalá que te cojan hasta la muerte por detrás. Encuentro con los clones en un día lleno de batallas. Actualmente los Vengadores se encontraban peleando contra Hydra en una de sus bases, siendo liderados por el Capitán América aka Steve Rogers por su historial con estos. Los Vengadores iban ganando, ya habían vendido a un montón mientras se adentraban más para vencer los que faltaban hasta llegar al final de la base. Quienes iban en esta batalla eran Steve Rogers, Tony Stark, Carol Danvers, Natasha Romanoff, Jennifer Walters, T'Challa, Thor. Iron Man los neutralizaba con su armadura lanzándoles rayos, She-Hulk arremetía contra cada uno que se le acercara, al igual que Capitana Marvel, que les lanzaba sus rayos a todos aquellos que se le acercaban. El Capitán América iba hacia enfrente esquivando balas con su escudo y usando este mientras se acercaban cada vez más cerca para vencer y capturar a Arnim Zola, al igual que vencer de nuevo la clon de Steve, ya que estaba intentando volver, pero los Vengadores estaban llegando a donde estaban poco a poco. Cuando los Vengadores por fin neutralizaron a los soldados y máquinas de Hydra que quedaban, ya estaban a tan solo una puerta blindada para detenerlos. Así que She-Hulk y Capitana Marvel, usando sus poderes, la derribaron cayendo con fuerza en un robot de limpieza que pasaba por ahí. Cuando por fin entraron, justamente enfrente de ellos se encontraban dos de los villanos que lideraban a Hydra enfrente de ellos, pero lo curioso es que estos estaban sonriendo como si tramaran algo. Dando un paso enfrente con la guardia en alto, el Cap se acercó, mientras los demás atrás aún tenían la guardia en alto por cualquier ataque. América. Serio y autoritario, no hay lugar donde escapar para ti, Zola y mi clon malvado, ríndanse ahora. Ante eso ambos rieron como locos, a lo cual los Vengadores los vieron extrañados sin comprender su risa, hasta que después de unos pocos minutos pararon los dos. En eso vieron a los Vengadores con sonrisas de victoria. Supreme. Sonriendo sádicamente. ¿En serio creen que nos han ganado volteando a Zola? Zola, ¿qué tal si liberas a los chicos junto con sus juguetes y que acaben con ellos? A Zola. Sonriendo sádicamente. Será todo un placer. A lo cual Zola presiona un aparato que traía en su mano, a lo cual al hacerlo de una enorme puerta negra que estaba atrás de los villanos se abre y de la cual salen 5 encapuchados con trajes de Hydra y con una que otra arma con ellos. A Zola. Están a sus órdenes, señor Supreme. Así me gusta, ataquen.
Al decir eso los 5 encapuchados van directo hacia los Vengadores, aprovechando que no atacaron a todos. Steve y Tony van contra los 2 villanos viendo que escapan mientras los demás miembros pelean con los encapuchados. Pero mientras los miembros que están peleando contra los encapuchados se dan cuenta de los detalles, y eso es que los 5 tenían la estatura de niños o jóvenes que parecían de 10 a 15 años, y la otra cosa que notaron es que parecía que leían sus movimientos como si supieran cuándo esquivar sus ataques. Cabe decir que notarlo primero solo hizo que sintieran un gran enojo hacia Hydra por involucrar infantes en esto. Aún así intentaban detener a los encapuchados mientras intentaban no lastimarlos tanto y solo contenerlos sin usar demasiada fuerza. Natasha peleaba contra uno de ellos, el que se veía más joven y usando sus habilidades de espía, pero este pareciera que le seguía el paso ya que sus movimientos eran casi iguales. Mientras She-Hulk y Black Panther intentaban frenar a 2 de ellos mientras los 2 primeros contenían sus fuerza para pararlos, pero estos se movían con destreza, el primero que se veía que era uno de los mayores saltando de un lado a otro como un ninja mientras esquivaba los golpes de los héroes, y el otro parecía que su piel era muy resistente. En el aire dentro de la base, Capitana Marvel volaba intentando parar al encapuchado, o más bien encapuchada, la cual era una de las mayores y que al igual que ella volaba haciendo que fuera casi parejo si no fuera porque la chica esquivaba sus ataques. Y ya al final Thor se enfrentaba al otro encapuchado intentando frenar al chico evitando que salga totalmente lastimado. Mientras seguían peleando, Iron Man y el Capitán regresaron. El lado bueno es que capturaron a Zola, pero no al clon del Cap, pero sí lo dejaron muy lastimado. En eso, al ver cómo estaban sus compañeros, decidieron dejar atado a Zola y de paso dejarlo inconsciente para que no escape. Tony se unió a Pantera para detener al clon contra el que peleaba, mientras Steve se unió a Widow ya que contra el que enfrentaba daba pelea a pesar de su tamaño. Cuando por fin los dejaron incapacitos, fueron con sus demás compañeros a detener a los últimos 3, y decir que para ser jóvenes daban pelea era quedaras corto. Después de un tiempo por fin los detuvieron, aún cuando fue complicado ya que tenían que evitar lastimarlos de gravedad, aún así los pudieron dormir. Ya con los soldados neutralizados, Armin Zola capturado y los niños dormidos, se dirigieron a su nave no sin antes destruir toda la base. Ya dentro de esta el ambiente era algo tenso ya que descubrir que Hydra tuviera a 5 chicos capturados y usándolos como soldados no era nada bueno, pero en eso alguien rompe el hielo. She-Hulk. ¿No deberíamos de quitarles las máscaras para descubrir o al menos saber cómo son sus rostros? Ante lo dicho por la prima de Hulk, todos asienten para poder quitarles las máscaras a los encapuchados, y aprovechando que los pudieron dormir empezaron a hacerlo. Al momento de quitarles las máscaras, se quedaron total perplejos al ver que si eran niños y jóvenes. El primero se veía como un joven de 15 años con el cabello morado y rasgos europeos. La segunda era una chica joven de 14 años con el cabello entre rubia y castaña con piel clara. El tercero era también una chica de 13 años con el cabello negro y rasgos asiáticos. El cuarto era un chico de 11 años con el cabello rubio con finos rasgos y piel blanca. El último y quinto era una chica no mayor de 10 años castaña con algunos cabellos rojos y con rasgos que parecían rusos. Todos al ver sus rasgos y lo que aparentaban ser sus edades, quedaron mucho más perplejos y con los abiertos, con el propósito de destruir lo que quedara de Hydra después de llegar a la base y tomar muestras de sangre a los niños. Iron. ¿Serio Hydra no tiene compasión con nadie? Sobándose el entrecejo de las cejas. Viernes, dile a los demás que se encuentran en la torre que vayan preparando la sala médica VIRNES. Entendido, señor C. América. Viendo a los jóvenes pobres muchachos, fueron separados de sus familias para trabajar con Hydra. En eso Thor y Chaya se les quedan viendo a la pequeña castaña y la rubia más grande algo extrañados por sus rasgos. En eso miran a ver a sus compañeras Natasha y Carol que también se les quedaban viendo a las niñas. Así estarían girando sus cabezas a las niñas y sus compañeras viendo sus parecidos. Dando a entender para ellos dos que Hydra consiguió sus sangres aunque estaban casi seguros que eran clones de sus compañeras, decidieron esperar a llegar a la torre. Llegando en menos de media hora los Vengadores aterrizaron la nave en la plataforma para irse rápido a la sala médica, donde estaban sus demás compañeros esperándolos, Sam, Wanda y Vision. Todos entraron a la sala médica junto a los niños que estaban aún inconscientes y los acostaron en las camillas. Mientras los jóvenes estaban acostados, los héroes salieron de la sala médica. Tony. Relajado pero algo tenso. De acuerdo, ya están en la torre pero no quiero ser aguafiestas, pero no sabemos quiénes son los niños. Carol. Por ahora debemos vigilarlos ya que Hydra podría volver a capturarlos. Natasha.
Sería estoy contigo en eso, Carol, esos niños no son normales viendo a la ventana donde se pueden ver a los niños, ellos tienen poderes Chaya. Y no solo eso sino que también son muy fuertes y ágiles recordando además parecía que podían leer nuestros movimientos Steve. Viendo a los jóvenes si vuelven a sus manos, suspiro volverán a ser soldados a merced de Hydra apretando su puño y ninguno de nosotros quiere eso ante eso todos, así neten incluidos los que no fueron a la misión, pero que aún así se les explicó que sucedió allá donde estos también se enojaron. Steve. Viendo a Tony ¿crees que les puedas tomar muestras de sangre para saber quiénes son sus padres? Tony. Dame unos minutos y ahorita descubrimos quiénes son sus padres y quiénes son ellos de paso suspiro visión. Ben el androide asiente y va con Tony. Steve. Gracias, en lo que ustedes hacen eso viendo al resto del grupo los demás ayúdenme a buscar las bases de Hydra que queden, no podemos dejar que capturen a más jóvenes así Tony y Visión van con los niños mientras los demás van para buscar bases de Hydra. Aunque las últimas en irse con los demás son Carol que se le queda viendo a la joven rubia y Natasha a la pequeña castaña con algo de dolor al recordar el trauma por el cual pasó recientemente. 25 minutos después mientras los héroes seguían investigando sobre posibles bases de Hydra, Tony y Bison ya tenían los resultados pero lo que vieron los dejó impactados. Tony. Por los altavoces chicos. Vengan rápido al laboratorio. Ya tenemos los resultados y posiblemente no les gusten. Ante eso los Vengadores dejan lo que están haciendo y van con Tony para que les diga sobre los niños. Carol. Llegando primero ¿encontraste algo Tony? Tony. Viendo la computadora con los resultados sin voltear a ver a los demás sí los tengo Natasha. ¿Y qué sucedió? Steve. ¿Encontraste alguna información sobre quiénes son sus padres? Tony. Antes que nada, suspiro esos niños no tienen registros, Carol. Desconcertada de qué hablas Tony. Tony. Me refiero que esos niños supirando y con las manos en la cara, son clones eso dejó a todos muy preocupados ya que eso quería decir que Hydra usó la sangre de algunos de ellos para crear a esos jóvenes y que los tuvieron trabajando para ellos desde jóvenes, pero en eso miran a Tony con la gran pregunta que sigue. Steve. ¿Serio, Tony? El nombrado alza la cabeza, ¿de quién utilizaron la sangre para crearlos? Los Vengadores sudan frío por la siguiente respuesta de Tony, mientras que Thor y Chaya intentan unir puntos por los rasgos que pudieron ver de los niños dando a la respuesta que el Stark daría. Tony. Suspiro, antes que nada, cada uno de los niños tienen el mismo 50% del padre y el otro 50% es por así decirlo de las tintistas madres eso solo dejó pálidos a la mayoría de los presentes y más al saber que utilizaron la sangre de 6 héroes, pero decidieron estar completamente atentos. Tony. Preocupado y serio por cómo actuarán sus compañeros, los 5 chicos tienen el 50% de sangre de Spider-Man también conocido como Peter Parker.